Tras la caída de los decénviros, todo parecía augurar que Roma entraba en una nueva etapa. Una etapa de paz, felicidad, unión, abrazos, besitos. Con patricios y plebeyos mirando juntos en una misma dirección hacia un futuro prometedor. Pero todo era un espejismo. Una Roma unida y en paz no sería nuestra querida Roma. Así que seguirán los conflictos interiores, seguirá siendo esta ciudad un hervidero de conflictividad social, mientras Roma empieza a mirar con ojitos a Italia. Hoy, en Roma Eterna, viviremos la continuación de estos conflictos entre vecinos, seremos testigos de la creación de una nueva magistratura a la que llamaremos de momento tribunos consulares, nacerá también la censura y continuaremos la lucha social con los plebeyos reclamando matrimonios mixtos y un cachito del pastel del poder. Coge un garrote porque la cosa se puede poner peligrosa, que comenzamos. ¡Ay, qué ganas tenía de volver a la República! Los cuadernos de dioses han ido genial. La verdad es que estoy muy contento porque han gustado mucho y además ha sido bonito poder acompañarte, poder hacerte compañía cada sábado durante el mes de agosto. Es algo que me gustaría repetir. Como los cuadernos de dioses, que también volverán, sin duda. Nos quedan muchos dioses por repasar, pero yo creo que tanto tú como yo tenemos ese picorcito, tenemos ganas de volver a la acción donde la habíamos dejado. Y primero hagamos un poco de memoria. Nos habíamos quedado con la caída del decemvirato, el encarcelamiento de los decénviros y su sospechosa muerte en prisión. Llámalo sospechosa, llámalo que seguramente en cuanto cruzaron la puerta los cosieron a puñaladas. Vamos. También vivimos el trágico episodio de Virginia y estuvimos hablando de las 12 tablas. A partir de este momento, Roma tendrá sus leyes por escrito. Esto es muy importante. Y por si no teníamos suficiente con todo esto, los vecinos se habían levantado en armas. Nada nuevo. Yo creo que pegarse con los romanos es deporte oficial entre los pueblos de la península itálica en este momento, y la acción en el programa de hoy empieza en el año 449 a.C., siendo cónsules Lucio Valerio Potito, muy fan de Potito, y Marco Horacio Barbato. Si para los vecinos era un deporte pegarse con los romanos, para los romanos también era una afición y un deporte pegarse con sus vecinos. Así que empezaremos con guerra. El cónsul Valerio, con su parte del ejército, fue al Monte Álgido, donde estaban reunidos ecuos y volscos con la intención de enfrentarse a ellos. Pero no atacó de inmediato. Los ánimos entre la tropa no estaban bien. Nos cuentan que los últimos acontecimientos dejaron a los ciudadanos con la moral por los suelos, con lo que una batalla frontal habría sido un suicidio. Estaba la tropa con una bajona que no había eso quien lo levantara. Así que en lugar de enfrentarse a ellos directamente, lo que hizo fue mantener a sus tropas en el campamento. Un campamento que situó no muy lejos de donde estaban los enemigos. Ecuos y volscos esperaban en campo abierto a los romanos en formación de combate y les provocaban continuamente. Venga, venid, cobardes. Provocaciones que no encontraban respuesta por parte de los romanos. Y lo que pasaba era que los ecuos, aburridos de esperar, dijeron, bueno, si no vais a pelear, nos vamos. Y se fueron a saquear territorio hérnico, y los volscos se fueron a saquear territorio latino, dejando en ese campamento una pequeña guarnición. Y ese era el momento que estaba esperando el cónsul Valerio. Pensó, como son poquitos, vamos a atacarles y así con una fácil victoria levantaremos la moral de las tropas. Y allá que fue. Sacó a sus tropas y si antes eran ellos los que recibían provocaciones, ahora ellos provocaban, se habían cambiado las tornas. Los que estaban en el campamento enviaron mensajes a toda prisa para que las tropas ecuas y volscas que se habían ido regresaran de inmediato. Os habéis ido y tenemos aquí un marronazo de proporciones épicas. No fue hasta el día siguiente cuando los romanos entraron en acción. El empuje romano era tal que en un primer enfrentamiento parecía que la victoria romana era fácil, pero las cosas se igualaron. Y en esa situación, lo que tiene que hacer un líder, en este caso el cónsul Valerio, es animar a las tropas, arengarlas. Y lo primero que hizo fue plantarse delante de la infantería
y hablarles directamente. Soldados de Roma, hoy es el primer día en el que libres lucháis por una Roma libre. La victoria será para vosotros y no para los decénviros. Ya no está Apio Claudio dirigiendo despóticamente el ejército, sino yo, el cónsul Valerio. Me conocéis bien. Desciendo de libertadores del pueblo romano y yo mismo soy también un libertador. Dejad claro que las derrotas pasadas son culpa de los generales y no vuestra. Recordad el Aventino, recordad el Monte Sacro. Si caemos hoy, el peligro se cernirá sobre nuestros hijos. Miles de enemigos marcharán sobre nuestra ciudad. Ni Júpiter ni el padre Marte van a consentir que le pase nada a nuestra ciudad. ¿Y vosotros? ¿Lo vais a consentir? Después de arengar a la infantería, Valerio se dirigió a la caballería y también les arengó. Muchachos, superad en valor a la infantería lo mismo que la superáis en honor y rango. Cuando el enemigo retroceda, cargad contra él para derrotarlo y arrojarlo fuera de su terreno. Estoy convencido de que no resistirá vuestro ataque. Con el ánimo por las nubes, los soldados romanos arrasaron y la victoria fue total. La noticia corrió como la pólvora y rápidamente llegó a Roma y a la Sabina, donde estaba acampado el otro ejército, a las órdenes del cónsul Horacio. Horacio, a diferencia del cónsul Valerio, había optado por una estrategia un poco más agresiva, pero tampoco te creas tú que mucho. Lo que hizo fue enfrentarse al enemigo en pequeñas escaramuzas, en modo fácil, para que poco a poco los soldados romanos fueran ganando confianza en sí mismos y así olvidar los fracasos sufridos a las órdenes de los decénviros. Estos pequeños choques les habían insuflado la moral que necesitaban para seguir adelante y poco a poco coger un poco de carrerilla de cara a enfrentarse a un enemigo en campo abierto. Y las noticias que llegaron procedentes del ejército de Valerio, de la victoria aplastante del cónsul Valerio, lo que hicieron fue llenar de moral a estas tropas. No vamos a ser menos que los demás, ¿verdad? Los sabinos, por su parte, estaban envalentonados. No dejaban de hostigar y de provocar a los romanos. Les insultaban porque Horacio no presentaba batalla a campo abierto. Horacio hacía pequeñas escaramuzas y los sabinos estaban cabreadísimos. Les gritaban, les decían: «Dejaos ya de escaramuzas, comportaos como un ejército de verdad». Y eso provocaba que la tropa empezara a impacientarse. Las conversaciones entre los soldados giraban en su mayoría sobre un único tema. Y era que el otro ejército iba a regresar a Roma cargado de gloria y de victoria, y nosotros aquí, aguantando insultos, esperando... ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto sin plantar cara al enemigo? El cónsul Horacio, que no era tonto, notó que el ambiente en el campamento se estaba volviendo un poco raruno y que las miradas y los cuchicheos cada vez iban a más, así que decidió reunir a sus tropas y hablarles directamente. Supongo, soldados, que habéis oído cómo han ido las cosas en el Álgido. El ejército estuvo a la altura que debe estar el ejército de un pueblo libre. Con la táctica de mi colega y con el valor de los soldados se gestó la victoria. Por lo que a mí respecta, mis planes y mi actitud dependerán de vosotros, de todos vosotros, soldados. Tenemos dos opciones. Se puede alargar la guerra para mantener la ventaja, pero también se le puede dar término rápidamente. Si hemos de alargarla, yo haré que día a día vuestra confianza y vuestro valor vayan en aumento. Pero si ya os encontráis con ánimos suficientes, por lo que parece, y os gustaría que esto se decidiese ya, demostrádmelo. Lanzad ahora mismo un grito como el que vais a lanzar en el campo de batalla. Un grito digno de los hijos de Marte, una demostración de vuestra decisión y de vuestro valor. Así se hará. Preparad las armas y descansad bien, pues mañana os prometo por el Padre Marte que os llevaré a la batalla.
Al día siguiente los romanos, salieron como locos, como bestias sedientas de sangre, destrozaron a los sabinos que acabaron dispersos en desbandada por los campos y los romanos consiguieron un suculento botín. Y ahora es cuando tenemos el follón. Porque sabes tú que en Roma, cuando algo va bien, se acaba torciendo. Lo hemos visto en muchos capítulos. Y claro, tenemos dos ejércitos que han conseguido sendas gloriosas victorias, con lo que quizá, llámame loco, ambos cónsules merecerían su propio triunfo. ¿No? Sería lógico. Pues no, para el Senado la cosa no estaba tan clara. Tito Livio no entra en detalles, simplemente dice que el Senado declaró solo un día de festejos, pero Dionisio de Carnaso sí que nos explica algo más. Nos dice que cuando estaban los cónsules con sus ejércitos acampados fuera de la ciudad, en el campo de Marte, recuerda que si los cónsules entraban en la ciudad perdían el derecho a obtener el triunfo, convocaron al Senado, pero los senadores más ancianos se quejaron porque convocar al Senado allí, con las tropas, no era muy elegante, sonaba un poco a coacción. Decir, mira, vamos a hacer un triunfo y con todo el ejército detrás, queda un poco feo, queda feo. Así que se decidió convocar al Senado en los prados de Flaminio, en un lugar consagrado, porque el Senado se debía reunir siempre en un lugar consagrado, llamado la finca de Apolo. Un emplazamiento en el que después estaría el templo de Apolo, templo que es el que está situado justo al lado del Teatro de Marcelo. En el programa anterior, en el de Vesta, hice una ruta romana así improvisada y te hablé del Teatro de Marcelo. Pues al lado hay 3 o 4 columnas, te lo estoy diciendo de memoria, que siguen en pie. Ese es el templo de Apolo Sosiano. Y ya como curiosidad, al lado de ese templo estaría el templo de Belona. Me encanta cómo a veces el podcast se funde con una guía para irte de viaje a Roma. Pues allí, en la Plata Flaminia, se reunió el Senado y para sorpresa de los cónsules, el Senado dijo que Nanai no permitió que se hiciesen los pertinentes sacrificios triunfales, porque aún quedaban en el Senado partidarios de los decémviros y el que más enérgicamente habló contra los cónsules fue un tal Cayo Claudio, tío, según Dionisio de Apio, y que empezó a acusarles de poco menos que de traición. Defendió a los decémviros, dijo públicamente que la muerte de Apio no fue un suicidio. A ver, Cayo, no has descubierto la energía nuclear, precisamente. Olía muy mal la muerte de Apio. Animada por las palabras de Cayo Claudio, la facción más dura del Senado, la facción de los halcones, salió victoriosa y se decidió que los cónsules se podían dar por satisfechos al no recibir castigo y que no eran dignos de obtener ni triunfos, ni premios, ni nada. Poco más y no le dan ni los buenos días a los cónsules. Ante la negativa del Senado, surgió el tribuno de la plebe, Lucio Icilio, que propuso ante la Asamblea del Pueblo el triunfo de los cónsules, sin contar con el Senado. Esto hizo enloquecer a los senadores y a Cayo Claudio en especial. Gritó que los cónsules querían triunfar por encima del Senado, que nunca se le había preguntado al pueblo acerca de un triunfo. Ese honor siempre había correspondido al Senado y que ni los reyes se habían atrevido a mermar sus prerrogativas. A pesar de la hostilidad declarada de los senadores, las tribus votaron a favor y por primera vez en la historia de Roma, según Tito Livio, un triunfo fue acordado por el pueblo sin el apoyo del Senado. Este triunfo, acordado por el pueblo sin el Senado, supone algo que nunca había ocurrido todavía. Los cónsules, los dos, estaban de acuerdo con los tribunos de la plebe, iban a una. Tanto iban a una que la cosa tomó un cariz un poco peligroso, ya que ambos, tribunos y cónsules, acordaron salir reelegidos para el año siguiente, poniendo como excusa que las leyes estaban aún sin consolidar, las leyes de las 12 tablas, y que todavía había partidarios de los decémviros. Pero el plan se fue al garete rápido. Le tocó presidir los comicios a un tal Marco Duilio, una persona que estaba en contra de esta prórroga de magistraturas que habían acordado unos y otros, y Duilio no tuvo ningún reparo en decir que no tendría en cuenta la candidatura de ninguno de los tribunos salientes. Poneos como queráis, pero yo los votos de esta gente no los voy a contar.
Duilio preguntó a los cónsules también qué pensaban hacer al respecto de las elecciones consulares. Y en ese momento los cónsules recularon. Dijeron que se retirarían y que se nombrarían cónsules nuevos. Así que ese amago de repetición de cargos, esa posible tiranía, fue desactivada. No hubo mayor problema, se eligieron tribunos nuevos, cónsules nuevos, y del agitado año 449 voy a saltar directamente al 446. En estos 3 años que me he saltado no se nos cuenta nada relevante, salvo que las facciones patricia y plebeya estaban de nuevo cada vez más enfrentadas. La situación era un poco como cuando pones leche a hervir, que si no tienes cuidado se te desborda. En un momento, te la lía en un momento, pues aquí igual. Ese año fueron cónsules Tito Quincio Capitolino y Agripa Furio. Los enfrentamientos entre los tribunos y los patricios eran cada vez más tensos. Boicoteaban las sesiones de los otros. El filibusterismo político estaba a la orden del día. Casi violencia en las calles entre las diferentes facciones. Y a esto se suma los de siempre. Equos y volscos otra vez alzados en armas, aprovechando que Roma se volvía a desgarrar por dentro. Esto de los equos y los volscos es un poco el día de la marmota, porque en este momento es todo el rato igual. Empezaron a saquear territorio latino y se acercaron a Roma, a las murallas de Roma. Nos cuentan que equos y volscos asolaron los campos colindantes, se pasearon a placer, saquearon todo lo que quisieron por las cercanías de Roma, sin que ningún ejército romano les plantase cara porque el conflicto social impedía el reclutamiento. Se aburrieron de saquear, no atacaron Roma porque no era un ejército de conquista, sino que era un ejército de saqueo, y se retiraron a Corbión. El cónsul Tito Quincio, que estaba en su cuarto consulado, las había visto de todos los colores, estaba ya de vuelta, como se suele decir, convocó al pueblo en asamblea y pronunció un intenso discurso desde lo más profundo de su corazón. Un discurso pro-patricio, pero cabal, dentro de lo que cabe. Según nos cuenta Tito Livio, estas fueron las palabras del cónsul Tito Quincio. Aunque no tengo conciencia de ninguna falta, ciudadanos, sin embargo me presento en la asamblea ante vuestros ojos sumamente avergonzado. Que vosotros tengáis que saber, que la posteridad tenga que recordar, que los equos y los volscos, apenas comparables hace poco a los hérnicos, siendo cónsul Tito Quincio por 4ª vez, llegaron armados hasta las murallas de la ciudad de Roma sin recibir su merecido. A pesar de que desde hace ya largo tiempo el estado de las cosas es tal que nada bueno se barrunta, si hubiese sabido que semejante ignominia iba a ocurrir precisamente este año, hubiese evitado el cargo mediante el exilio o la muerte, si no había otra forma de escapar de él. Si unos soldados de verdad hubiesen empuñado esas armas que estuvieron ante nuestras puertas, Roma pudo haber sido tomada siendo yo cónsul. Yo, que ya tenía saciada mi sed de cargos, y me sobraba con lo que había vivido. Sin duda debí morir después de mi 3er consulado. Yo os pregunto, ciudadanos, ¿a quién menosprecian estos? Los más cobardes de nuestros enemigos. ¿A nosotros, los cónsules? ¿O a vosotros? Si la culpa es nuestra, quitad la autoridad a quienes no somos dignos de ella. Y si esto no es suficiente, castigadnos encima. Si es vuestra, que no sea Dios ni mortal alguno quien castigue vuestras faltas, romanos. Basta con que os arrepintáis de ellas. No es que ellos hayan despreciado vuestra cobardía o que hayan confiado en su propio valor. Sin duda, después de todo lo que hemos vivido, han visto sus tierras confiscadas, han sido obligados a pasar bajo el yugo. Se conocen y nos conocen. Les han hecho crecerse la falta de entendimiento entre las clases y lo que envenena esta ciudad, la lucha entre patricios y plebeyos. A nosotros nos falta moderación en la autoridad, y a vosotros moderación en la libertad. Vosotros estáis hartos de las magistraturas patricias, nosotros estamos hartos de las magistraturas plebeyas. Que los dioses me asistan. ¿Qué es lo que queréis? Deseasteis tribunos de la plebe, y en pro de la concordia lo concedimos. Anhelasteis decémviros, dejamos que se nombrasen.
¿Os cansasteis de decénviros? Los obligamos a dejar el cargo. Como persistía vuestra ira contra ellos cuando eran ya unos particulares, dejamos morir y marchar al exilio a personajes nobilísimos que habían desempeñado los más altos cargos. ¿Quisisteis crear más tribunos de la plebe? Los creasteis. ¿Nombrar cónsules partidarios vuestros? Pues vimos la magistratura patricia convertida en un regalo a la plebe. El apoyo de los tribunos, la apelación del pueblo, los decretos de la plebe impuestos a patricios, nuestros derechos conculcados so pretexto de igualar las leyes. Todo lo hemos soportado y lo seguimos soportando. ¿Cuál será el límite de las discordias? ¿Es que algún día se podrá contar con una sola ciudad? ¿Algún día nuestra patria podrá ser la de todos? ¿Os basta con que tengamos que temeros? Contra nosotros se toma el Aventino, en contra nuestra se ocupa el Monte Sacro. Pero cuando vimos a los enemigos acercarse a la muralla, nadie rechazó al enemigo. Nadie. Solo contra nosotros sois hombres valerosos. Contra nosotros estáis armados. Venid, venid adelante. Contemplad desde lo alto de las murallas vuestros campos pasados a hierro y fuego. Ved cómo se llevan el botín, cómo humean por todas partes las casas incendiadas. ¿Vuestros bienes particulares en qué estado se encuentran? No os preocupéis. De inmediato se le va a comunicar a cada cual qué daños han sufrido sus tierras. ¿Qué hay aquí con lo que podáis suplir estos daños? ¿Los tribunos os van a devolver o reparar lo que habéis perdido? ¿Los tribunos os van a devolver o reparar lo que habéis perdido? La voz, las palabras, sí. Os las prodigarán todas cuanto queráis. Y también acusaciones contra personajes importantes y proposiciones de ley una tras otra y asambleas. Pero de tales asambleas ninguno de vosotros volvió a casa más rico. ¿Es que alguien pudo llevarle a su familia algo más que odios, enemistades, rivalidades públicas y privadas, de las cuales siempre tienen que libraros la intervención ajena? ¿Sacasteis provecho alguno de todo? Por Hércules, cuando militabais a las órdenes nuestras, de los cónsules y no a la de los tribunos, y en el campamento y no en el foro, vuestro grito de guerra ponía los pelos de punta a los enemigos en el campo de batalla, y no a los patricios romanos en la asamblea. Entonces, cargados de botín tras la conquista del territorio enemigo, repletos de riquezas y cubiertos de gloria de la patria y vuestra, regresabais en triunfo a casa, a vuestros penates. En cambio ahora, dejáis marchar al enemigo cargado de vuestros bienes. Seguid ahí clavados, atentos únicamente a las asambleas y pasad la vida en el foro. Tranquilos, tranquilos. No os preocupéis. Si no rechazamos a nuestros enemigos, enseguida la guerra estará en vuestras casas y no tendréis que moveros. Ya sé que podría decir cosas más agradables que estas, pero aunque mi manera de ser no me impulsase a decir la verdad, y no lo que agrada, el deber me obliga a hacerlo. Indudablemente, ciudadanos, querría agradaros. Sería lo más fácil. Pero prefiero con mucho que os salvéis, sea cual sea la actitud que vayáis a tener hacia mí. La naturaleza dispuso las cosas de forma que el que habla a la masa buscando su propio interés cae mejor que el que piensa únicamente en el interés público. ¿O es que acaso pensáis que esos aduladores públicos, esos demagogos, que no os dejan ni tomar las armas ni vivir en paz, os incitan y os instigan por vuestro bien? ¿Tan ingenuos sois? Os soliviantáis para provecho suyo, y como ven que no son nadie si hay entendimiento entre las clases, quieren ser jefes de tumultos y sediciones, quieren ser líderes de algo malo antes que de nada. Si al fin, romanos, sois susceptibles al hastío de todo esto y queréis asumir las viejas costumbres de vuestros antepasados y vuestras, en lugar de estos hábitos nuevos, yo aceptaré cualquier clase de suplicio si en pocos días no les quito el campamento a estos saqueadores, después de derrotarlos y ponerlos en fuga, y desplazo el pánico que provoca esta guerra y que os tiene consternados de nuestras puertas y murallas a las suyas. Lo que se vivió después, alucinante. Pocas veces un discurso encontró mayor aceptación por parte de la plebe que la que encontró este discurso. Todos corrieron en masa a tomar las armas y el Senado vio en Quincio
al único adalid de la dignidad de Roma. El Senado reconoció que su discurso había sido digno de su autoridad consular, digno de sus consulados anteriores, digno de toda una carrera, una vida llena de cargos desempeñados con frecuencia y merecidos. Tito Quincio no aduló a la plebe para salvar su pellejo. Pronunció un discurso que tuvo en cuenta la dignidad patricia, el entendimiento entre las clases y las circunstancias actuales de la ciudad, según el Senado. El Senado decretó la movilización y todos los jóvenes, cuando digo jóvenes, me refiero a todos los hombres entre 17 y 45-46 años, lo que significa que sigo siendo joven, debían presentarse al día siguiente al amanecer en el campo de Marte. Al día siguiente, todos se presentaron en el campo de Marte. Cada cohorte eligió sus centuriones y al mando de cada una fueron puestos 2 senadores. Todo fue tan rápido que dicen que ese mismo día los cuestores sacaron del tesoro público, que estaba en el templo de Saturno, las enseñas militares y las llevaron al campo de Marte, y a eso de las 10 de la mañana se emprendió la marcha desde allí hasta el territorio enemigo. Las tropas marcharon y al día siguiente avistaron al enemigo y acamparon, muy cerca de Corbión. Al tercer día después de su marcha, los romanos, llenos de ira, se enfrentarían a ecuos y volscos. Recuerda lo que comentamos en el programa sobre el ejército romano. En esta época todavía formaba como si fuera una falange hoplítica, una larga fila de soldados. El cónsul Quincio se hizo cargo del ala derecha, el otro cónsul, Agripa, de la izquierda. Al legado Espurio Postumio Albo se le encargó el centro, y al otro legado, Publio Sulpicio, se le puso al mando de la caballería. Dispuestas las tropas, la batalla comenzó. Los romanos iban ganando en todos los frentes, salvo en el lado de Agripa, en el ala izquierda. Ahí la batalla estaba muy igualada. El cónsul vio que el resto del ejército le estaba comiendo la tostada, estaban tomando ventaja y venciendo al enemigo, y no podía permitirlo. Nunca subestimes el ego de un cónsul romano. Ni el ego ni el instinto suicida, porque en ese momento, de manera heroica y loca, Agripa arrancó las enseñas de manos de sus portadores y se puso él mismo al frente de sus tropas con ellas en la mano, todo loco, incluso tirando algunas enseñas contra el enemigo a modo de arma, golpeando. Estaba en modo berserker total. Los soldados, viendo la escena, espoleados por el temor a la vergüenza de perder las enseñas militares, se abalanzaron sobre el enemigo y así la victoria romana fue total en todos los frentes. El ejército romano recuperó todos los bienes saqueados y no tenemos constancia de que se les concediera un triunfo por estos hechos. Como viene siendo habitual, Roma te da una de cal y otra de arena, que nunca supe cuál es la buena y cuál es la mala, y esta victoria se vio ensombrecida por un suceso bastante vergonzoso que ocurrió en Roma. Es un episodio que seguramente sea un invent, como la mayoría de cosas que estamos viendo en esta época, pero que nos muestran una Roma bastante rastrera. Desde el cariño lo digo. La situación era la siguiente. Las poblaciones de Aricia y Árdea, aliadas de Roma, llevaban un tiempo discutiendo sobre un terruño, sobre un trozo de terreno. Como no se ponían de acuerdo, decidieron acudir a Roma para que arbitrara en este litigio territorial. Es posible que te estés oliendo cómo va a acabar esto. Sí, se lo queda Roma, pero déjame que te cuente cómo, porque es una muestra más de fue a por lana y volvió a casa con la cartera vacía directamente. Los magistrados convocaron a la asamblea del pueblo para que los emisarios de ambas poblaciones defendieran su postura. Y de la nada apareció un anciano plebeyo, un señor llamado Publio Escapcio, que afirmó recordar que en sus tiempos en la milicia había pasado por ese lugar durante la guerra de Coriolos. Y dijo que esa tierra en litigio se encontraba dentro de las fronteras de Coriolos, con lo que, al tomar Roma, la ciudad de Coriolos, ese territorio era por derecho de guerra propiedad del pueblo romano. Los cónsules al principio le tomaron por un chalao. Señor, váyase usted a la taberna, déjenos que huele usted a vino. No le dejaron hablar, pero al ver que el pueblo le escuchaba
y además asentía y le estaban dando la razón, dijeron: un momento, espérate, que Escarcio la está liando y la gente le hace caso. Como no tomemos cartas en el asunto, esto se nos va a ir de las manos. Llamaron a los senadores más importantes y con ellos fueron recorriendo las diferentes tribus pidiéndoles que por favor no cometieran la raterada padre de, siendo ellos jueces de un litigio, fallar en su propio beneficio. Ya que sí, vale, Roma ganaría un territorio, pero se ganaría también la hostilidad de estos dos aliados. Porque esto era una injusticia. ¿Dónde se ha visto que un juez de un asunto privado se adjudicase a sí mismo el objeto en litigio? Esto es como si discutes con tu hermano por un bocadillo y se lo come tu padre, el bocadillo. Pues así. Las súplicas de los senadores fueron en vano. Las tribus votaron y votaron por mayoría que ese territorio era romano. Vamos que sí. No dudaron ni medio segundo. Los embajadores de Aricia y de Ardea, junto con los patricios romanos, se quedaron ojipláticos ante la ignominia que acababan de presenciar. Yo me imagino a los emisarios de Ardea, por ejemplo, decir: hemos venido aquí a discutir por un territorio y nos lo han quitado. Y se lo han quedado ellos. Pero qué morro. Es una ninjeada, es una raterada, es una jugada de rata rastrera de alcantarilla. O sea, es lo peor. Y tendrá consecuencias. El resto del año fue tranquilo y nos vamos al 445, que sí que va a ser movidito. Te aviso que se viene. Andreu, abre los ojos porque aquí hay chicha. Ese año, el 445, fueron cónsules Marco Genucio y Cayo Curiacio. Fue un año de hostilidades internas fuertes, además de hostilidades externas, por supuesto, como siempre, porque en el interior de la ciudad, uno de los tribunos de la plebe, un tal Cayo Canuleio, hizo temblar los cimientos del Estado con dos propuestas revolucionarias. La primera, que se permitiera el matrimonio entre patricios y plebeyos, prohibido expresamente en las 12 tablas, y la segunda, permitir que se elija de entre la plebe a uno de los dos cónsules, que recordemos en ese momento seguían siendo los dos patricios. Esto provocó un terremoto político en Roma. ¿Pero qué está pasando? ¡Estáis rompiendo Roma! Los patricios no estaban dispuestos a permitir matrimonios mixtos, porque según ellos, con un matrimonio mixto se manchaba la pureza de sangre y se trastocaban los derechos familiares. En cuanto a lo de elegir un plebeyo como cónsul, imagino que al principio a algunos les sonaría a broma. ¿Que quieres un cónsul plebeyo? Que lo dices de verdad. ¿Que es en serio? No. Y ahora quiero que recuerdes el programa de patricios y plebeyos. No todos los plebeyos eran pobres o de condición humilde. Había plebeyos muy ricos, por ejemplo, comerciantes, y estos comerciantes llamaban a las puertas del poder político y querían su parte del pastel. Y en ese momento, cuando los patricios estaban acorralados con esas dos propuestas y se les estaba haciendo de noche, de repente, como si la providencia se hubiera confabulado para beneficiarlos y sacarles de este atolladero, llegaron noticias de que Ardea, por culpa del atraco que había sufrido hace un rato en Roma, decidió romper la alianza y separarse de Roma por haberles ventilado un territorio de manera totalmente gratuita y rastrera. Estas noticias fueron recibidas, me imagino, con ovaciones. Yo veo al mensajero siendo abrazado por los patricios, diciendo gracias. Y aprovecharon estas noticias, exagerándolas, dijeron que también Veyes había saqueado territorios romanos, que los volscos y los ecuos estaban también a la greña. Vamos, los patricios vendieron que el apocalipsis se cernía sobre Roma. Todo, por supuesto, con la intención de correr un tupido velo y que los tribunos se olvidaran de los matrimonios y se olvidaran de tener un cónsul plebeyo. Porque, ¿qué será lo siguiente? ¿Una Roma monoteísta? ¡Claro que sí! Los cónsules se prepararon para llevar a cabo el alistamiento. Venga, vámonos, que la cosa se está desmadrando, que se hace tarde y tenemos que ir a la guerra. Pero el tribuno Canuleio dijo: ¡Ey! ¡No! Prometió que mientras él estuviera con vida,
no se llevaría a cabo ningún reclutamiento de levas que distrajese a la plebe de sus reclamaciones y convocó a la asamblea. El tribuno incitaba al pueblo contra los cónsules, y a la vez los cónsules incitaban al senado contra el tribuno. Esto iba a acabar mal. Los cónsules estaban hartos. Decían que ya no se podía seguir soportando los excesos de los tribunos, que se había llegado al límite. Las líneas rojas ya estaban hacía kilómetros que se habían superado todas las líneas rojas. Les das la mano y te cogen el brazo, el hombro y la cabeza. Y esta situación que se vive en Roma ahora es muy actual. Estoy seguro que en tu país se viven cosas así cuando se proponen según qué cosas. Los cónsules decían que las propuestas de Cayo Canuleyo suponían la confusión entre familias, trastocar auspicios públicos y privados, destruir lo limpio y puro, suprimir toda diferenciación. ¿Qué otro alcance, decían los cónsules, tienen estos matrimonios mixtos, sino propagar los acoplamientos entre patricios y plebeyos al estilo de animales, de forma que el que nazca no sepa a qué sangre, a qué culto pertenece, mitad patricio, mitad plebeyo? ¿Qué es eso? Un monstruo. No está de acuerdo ni siquiera consigo mismo. Para los cónsules, el matrimonio mixto trastocaba todo lo divino y todo lo humano. Pero es que además, seguían quejándose los cónsules por el Senado, si les dejamos elegir a un cónsul plebeyo, seguro que eligen al más sedicioso de los plebeyos, al más tirano. Que Júpiter óptimo máximo no permita que el poder de la majestad real caiga tan bajo. Los cónsules prometieron morir antes que permitir semejante ultraje, y se ofrecieron a liderar a los patricios para hacer frente de manera armada a la infamia de los plebeyos. La guerra civil estaba llamando a la puerta. La cosa estaba muy mal. Y mientras los cónsules hablaban en el Senado pidiendo guerra, Cayo Canuleyo se presentó ante la asamblea del pueblo y pronunció un discurso a favor de sus leyes y en contra de los cónsules, que según nos cuentan, fue así. Ciudadanos de Roma, creo haberos hecho notar, sin duda, en anteriores y repetidas ocasiones, qué profundo desprecio hacia vosotros sentían los patricios, qué indignos os consideraban de vivir con ellos en una misma ciudad, dentro de unas mismas murallas. Pero mucho más ahora, dado el encarnecimiento con el que se han alzado contra mis proyectos de ley, con los cuales no se hace más que recordar que somos conciudadanos suyos, y si bien no tenemos los mismos posibles, sí vivimos, sin embargo, en la misma patria. En uno de los proyectos pedimos el derecho al matrimonio que se le suele conceder a los vecinos y a los extranjeros. Nosotros mismos hemos concedido el derecho de ciudadanía, que es más que el de matrimonio, incluso a enemigos vencidos. En el otro proyecto no presentamos ninguna innovación, sino que reclamamos y llevamos a la práctica algo que corresponde al pueblo, que el pueblo romano confíe los cargos públicos a quien quiera. ¿Qué razón hay, por consiguiente, para que revuelvan cielo y tierra, para que hace poco haya estado a punto de producirse en el Senado una agresión contra mí, para que digan que emplearán la fuerza y proclamen que violarán la potestad inviolable que es el tribunado de la plebe? Si al pueblo romano se le concede la libertad de voto para que confíe el consulado a quien quiera, si ni siquiera a un plebeyo se le cercena la esperanza de alcanzar, caso de merecerlo, el poder supremo, ¿no va a poder sobrevivir Roma? ¿Está acabado por eso el imperio? ¿Tan débil es? El que uno pregunte si un plebeyo va a ser cónsul, ¿equivale a decir que va a ser cónsul un esclavo o un liberto? ¿Os dais cuenta, ciudadanos, de qué profundo es el desprecio en el que vivís? Os quitarían si se pudiera vuestra participación en la luz que nos alumbra. Les indigna que respiréis, que podáis hablar, que tengáis figura humana. Es más, dicen que es contrario a la religión, con perdón a los dioses, el nombrar cónsul a un plebeyo. Decidme, por favor, dónde está escrito eso. Porque no se nos permite el acceso a los fastos ni a los comentarios de los pontífices. Me he leído el guión del podcast y los fastos no serán públicos hasta el año 304, hasta dentro de más de 100 años, y ya no estaremos aquí ninguno de nosotros. ¿No sabemos al menos lo que todo el mundo, incluso un extranjero, sabe? ¿Que los cónsules ocuparon el lugar de los reyes y no tienen derecho o majestad alguna que no hayan tenido antes los reyes?
¿Es que no estáis seguros de haber oído contar alguna vez que a Numa Pompilio, que no era patricio y ni siquiera ciudadano romano, se le fue a buscar al país sabino y reinó en Roma por mandato del pueblo con refrendo del Senado? ¿Y que más adelante Lucio Tarquinio, ni romano, ni siquiera itálico de origen, pues era hijo de Demarato de Corintio, e inmigrante procedente de Tarquinios, fue hecho rey en vida de los hijos de Anco Marcio? ¿Y que después de él Servio Tulio, hijo de una prisionera de Cornículo, de padre desconocido y de madre esclava, ocupó el trono en razón de sus cualidades naturales y de sus méritos? ¿Y qué voy a decir de Tito Tacio el Sabino, con el que el propio Rómulo, padre de Roma, compartió el trono? Mientras no se despreció por su origen a nadie en quien resaltase el éxito, el imperio de los romanos fue a más. Avergonzaos ahora vosotros de un cónsul plebeyo, mientras que nuestros antepasados no menospreciaron a reyes venidos de fuera, y ni siquiera después de la expulsión de los reyes se cerró Roma al mérito extranjero. ¿Os acordáis de los Claudios? Hablemos de los Claudios, los defensores de las esencias romanas, los defensores de la romanidad, los defensores de las costumbres de los antepasados. ¿Esta gente quién es? Procedían de la Sabina después de la expulsión de los reyes, y los aceptamos no solo como ciudadanos, sino como miembros del patriciado. Un extranjero puede venir a Roma, llegar a ser patricio y después cónsul, pero un ciudadano romano, si pertenece a la plebe, ¿verá tronchada la esperanza de llegar al consulado? ¿Es que no creemos que pueda ocurrir que haya entre la plebe un hombre valeroso y esforzado, buen civil, buen militar, que se parezca a Numa, a Tarquinio Prisco o a Servio Tulio? O bien, ni aun en el caso de que lo haya, le permitiremos acceder al timón del Estado y vamos a tener cónsules parecidos a los decémviros, lo más aborrecible de la humanidad, patricios sin embargo todos ellos, más que a los mejores reyes que eran hombres nuevos. Pero os dirán que después de la expulsión de los reyes, ningún plebeyo fue cónsul. ¿Y qué más? ¿Es que no se debe producir ninguna innovación? ¿Y lo que aún está por hacer? Pues, en un pueblo nuevo, son muchas las cosas que no se han hecho todavía. ¿No procede hacer nada, aunque sea útil? ¿No hay que innovar? Cuando reinaba Rómulo no existían los pontífices ni los augures. Fueron creados por Numa Pompilio. No existía el censo de ciudadanos ni la distribución en centurias y clases. Fue obra de Servio Tulio. Jamás habían existido los cónsules. Fueron creados después de la expulsión de los reyes. No había existido el poder ni el título de dictador. Comenzó a existir en tiempos de nuestros padres. No había tribunos de la plebe, ni ediles, ni cuestores. Se estableció su creación. En el transcurso de los 10 últimos años creamos y eliminamos de la República a los decémviros legisladores. ¿Quién pone en duda que fundada Roma sin límite en el tiempo y desarrollándose sin límite en el espacio, se establecerán nuevas formas de poder, nuevos sacerdocios, nuevos derechos familiares e individuales? El hecho mismo de que no existiese el matrimonio entre patricios y plebeyos, ¿quién lo fijó? ¿No lo fijaron los decémviros en estos últimos años, siendo el precedente público más detestable, la mayor injusticia para con la plebe? ¿Es que puede darse un agravio mayor o más notorio que el considerar a una parte de los ciudadanos indigna del matrimonio, como si estuviese contaminada? ¿Qué otra cosa es peor que sufrir destierro, relegación en el recinto de unas murallas comunes? Toman medidas para que no nos mezclemos por la afinidad del parentesco, para que no se una a la suya nuestra sangre. Pues bien, si esto mancilla esa nobleza vuestra, una nobleza que no tenéis por origen ni por sangre, porque sois la mayoría oriundos de Alba y de la Sabina, sino por haber sido promocionados a dedo por los reyes, o por mandato del pueblo después de su expulsión, ¿no podíais conservarla pura con medidas de tipo privado? ¿No tomando esposas plebeyas ni dejando que vuestras hijas y hermanas se casasen sino con patricios? Ningún plebeyo tomaría por la fuerza a una doncella patricia. No os preocupéis. Es ese un capricho de patricios. Nadie hubiera obligado a nadie a un compromiso de matrimonio contra su voluntad. Pero en realidad, el prohibirlo por ley, el abolir el matrimonio entre patricios y plebeyos, es, en definitiva, afrentar a la plebe. ¿Por qué no proponéis directamente que no exista el matrimonio entre ricos y pobres? ¿Por qué no decretáis que un plebeyo no sea vecino de un patricio, ni pueda ir por el mismo camino, ni participar en el mismo convite, ni situarse en el mismo foro?
¿Es que es algo diferente en la práctica el que un patricio se case con una plebeya o un plebeyo con una patricia? ¿En qué cambia el derecho, en definitiva? Ni pretendemos, con el matrimonio con vosotros, ninguna otra cosa que contar como seres humanos, como ciudadanos. Ni hay razón alguna para que os opongáis, a no ser que os guste afrentarnos y humillarnos. Después de todo, ¿a quién pertenece, en último término, el poder supremo? ¿Al pueblo romano o a vosotros? ¿La expulsión de los reyes supuso el poder absoluto para vosotros o una libertad igual para todos? ¿Es procedente que el pueblo romano pueda sacar, si es su voluntad, una ley? ¿O cada vez que sea presentado un proyecto, vosotros decretaréis una leva como castigo, y cada vez que yo, como tribuno, comience a llamar a las tribus para votar tú, cónsul, automáticamente obligarás a los jóvenes a prestar juramento y los llevarás al campamento y amenazarás a la plebe y amenazarás al tribuno? ¿Qué hubiera ocurrido si no hubieseis experimentado ya por 2 veces lo que valían semejantes amenazas contra la plebe unida? Naturalmente rehusasteis la lucha porque queríais nuestro bien, sí. ¿No es más cierto que no hubo lucha porque el bando más fuerte fue también el más moderado? Tampoco ahora habrá lucha, ciudadanos. Ellos pondrán siempre a prueba vuestra firmeza, pero no querrán experimentar vuestra fuerza. Por consiguiente, cónsules, para esa guerra, sea realidad o ficción, la plebe está a vuestra disposición si restablecéis los matrimonios mixtos, realizando al fin la unidad de esta ciudad, si puede ligarse, unirse, mezclarse con vosotros con lazos privados, si a los hombres esforzados y valerosos se les abre la esperanza de acceder a los cargos, si se permite participar y compartir la vida política, si, como corresponde a una libertad igual, pueden alternar la obediencia y el mando en las magistraturas anuales. Si alguien va a impedir esto, discursead y multiplicad los rumores de guerra. Nadie se va a alistar, nadie va a tomar las armas, nadie va a luchar por unos amos soberbios con los que no hay en común ni cargos públicos ni matrimonios privados. La bronca fue total. El tribuno preguntó a los cónsules que por qué no procedía que un plebeyo llegase a cónsul, y la respuesta fue que ningún plebeyo podía tomar los auspicios, y que por eso los decémviros habían prohibido los matrimonios mixtos, para que no se perturbasen los auspicios con hijos de origen ambiguo. Eso encendió a la plebe. Ni te lo puedes imaginar. Se les negaba la posibilidad de tomar auspicios. Se les consideraba apestados de los dioses. Ante la furia irrefrenable de la plebe, no hay que olvidar que son más, la plebe es más numerosa que los patricios dieron su brazo a torcer y accedieron a que saliese adelante el proyecto de ley sobre el matrimonio, esperando que con eso la plebe se olvidara del otro tema, del tema del consulado. Pero Canuleyo, que no dejaba pasar ni una, empezó a vetar todo y todo. Los tribunos vetaban todas las decisiones del Senado. La política de Roma se paralizó. Los cónsules, debido al veto que recibían en el Senado, organizaban reuniones en sus casas. Los únicos que no estaban invitados a esas reuniones eran los excónsules Valerio y Horacio del principio del programa, porque eran considerados pro plebe. Y efectivamente lo eran, no nos vamos a engañar. Así que en esas reuniones los únicos que estaban presentes eran los halcones. Cayo Claudio decía que había que armarse y matar a los tribunos directamente. En cambio, los Quincio, Cincinato y Capitolino estaban en contra de violar la sacrosantidad del tribunado. Cuentan las fuentes que en estas reuniones surgió una idea que podría dar una salida a la situación. La idea era la siguiente: crear unos tribunos militares con poderes de cónsul, patricios o plebeyos indistintamente, sin modificar la elección de cónsules. En lugar de elegir cónsules, se elegirían tribunos consulares,
serían tribunos militares con poderes de cónsul. Un mix. La magistratura del consulado se mantenía intacta, pero se buscaba una tercera vía para no paralizar Roma. La gente estuvo de acuerdo y se fijó la fecha para elegir a 3 tribunos con poderes de cónsul. La campaña electoral fue salvaje. Todos ahí con la toga blanca de candidato dando vueltas por el foro. ¡Ey, buenos días! Saluda a tu primo, saluda a tu hijo. ¡Ey! Abrazando niños, besando bebés. Como las campañas electorales actuales, discursos, abrazos. ¡Qué majo soy! En cuanto esté en el cargo te vas a enterar. ¡Venga, vótame! Los patricios en un principio no iban a participar porque estaban convencidos de que iban a arrasar los candidatos plebeyos. Pero fueron convencidos al final de participar para no dar la imagen de que renunciaban al poder en favor de la plebe. Llegó el día de los comicios y sorpresa, sorpresón. De los 3 tribunos que se iban a elegir, ninguno fue plebeyo. Los 3 tribunos elegidos fueron patricios. El pueblo, contento con darle poder de elección, había elegido a 3 patricios. Esto dejó a los patricios seguramente con el culo torcido, porque no se lo esperaban. Esperaban que eligieran, no sé, a lo más salvaje, a alguien que fuera a incendiar el Senado. Pues no. Al contrario, eligieron a gente experimentada. Y así entramos en el año 444, año en el que por primera vez en la historia de la República, en lugar de ejercer el cargo 2 cónsules, ejercieron el cargo 3 tribunos con poder consular: Aulo Sempronio Atratino, Lucio Atilio y Tito Clelio. Estamos todavía en un periodo de la historia de Roma cargado de invens. Y nuestra misión en este momento es intentar reconstruir un proceso histórico coherente. En esta fase del podcast, lo que estoy intentando hacer es explicar las grandes líneas, que son 3, sobre las que se desenvuelven los primeros tiempos de la República. 1. El conflicto entre patricios y plebeyos. 2. La evolución de las instituciones republicanas. Y 3. La lenta, progresiva pero inevitable extensión del dominio romano por Italia. Si escarbamos un poco bajo la superficie de todo este tema de la elección de los tribunos, podemos intentar acercarnos un poco a lo que se estaría viviendo durante todo ese siglo. Porque esto que empezamos hoy no va a ser flor de un día. La elección de tribunos consulares va a ser una constante desde ahora y hasta el año 367 a.C., año en el que se elegirán por última vez tribunos consulares en lugar de cónsules. Sí, de vez en cuando se elegirán cónsules, pero la norma hasta ese año va a ser que haya tribunos militares con poder consular. Esto cambia el escenario por completo. A nosotros nos habían dicho que en la República había 2 cónsules y ya está. ¿Por qué? ¿Por qué durante casi 100 años, desde el 444 hasta el 367, se empiezan a elegir estos tribunos en lugar de los cónsules? Tito Livio dice que los tribuni militum consulari potestate se crearon con el fin de contentar a los plebeyos. Venga, callaos ya, elegimos 3 tribunos militares para que puedan ser plebeyos y listo. Todo esto enmarcado dentro de la guerra social en la que llevamos inmersos desde el minuto 1 de la República, y con el fin de dejar el consulado intacto. El problema es que se fue ampliando el número de tribunos consulares, que sería más correcto llamarlos tribunos militares con potestad consular, pero es más corto. Es más corto tribunos consulares. De los 3 originales, que corresponden a las 3 antiguas tribus, Ramnes, Tities y Luqueres, llegaron a ser 6. Si esto es una maniobra para contentar a los plebeyos, ¿por qué se aumenta el número de tribunos? ¿Por qué se aumenta la posibilidad de que haya más plebeyos en el poder? Puede haber un motivo más razonable para el nacimiento de los tribunos, y es que es muy posible que Roma en ese momento tuviera muchos frentes abiertos, como para poder atenderlos solo con 2 cónsules. Estaba Velles, estaban los equos, Volscos, Ardea de Uñas, y no se llegaba a todo, no se podía abarcar todo con 2 cónsules. Durante estos años vamos a ver cómo poco a poco Roma posará sus zarpas
sobre la península itálica, y no puede hacerlo con 2 cónsules solamente, hacen falta más manos. No sería descabellado pensar que la creación de los tribunos consulares formara parte de una necesaria reestructuración del Estado romano para adaptarse a esa nueva situación, para prepararse y hacerse con el control de Italia. Ya llegaremos al momento en el que se amplían y todo esto. Solo quedarte con que esto parece que tiene su fin cuando entran en vigor las leyes Licinio Sextias en el año 367. Estas leyes supusieron, a grandes rasgos, la restauración del consulado, el reconocimiento de que uno de los 2 cónsules debía ser plebeyo, limitaba y garantizaba la posesión de ager publicus, algo que te sonará de las leyes agrarias reclamadas desde hace programas, establecía un límite de deudas para combatir la usura, algo que también se ha peleado mucho en estos programas anteriores. En definitiva, dieron respuesta a algunas de las ancestrales demandas de la plebe. Por supuesto que estas leyes no se aprobaron fácilmente, tuvo que pasar una dictadura de por medio, por supuesto, no van a aceptarlas así como así, pero ya llegaremos a ese momento. Pero ahora volvamos al relato que nos ocupa hoy, que es el estreno de estos tribunos consulares, un estreno gracioso, a mí me ha hecho gracia, porque nos dicen que se lía todo lo que se lía, reuniones secretas, amenazas en el Senado, violencia, para crear los tribunos consulares, 3 ahí, super guay, y 2 meses después, los tribunos tienen que abandonar el cargo porque nos cuentan que durante los comicios, la persona que presidía los comicios, Cayo Curiacio, colocó la tienda augural incorrectamente, con lo que al haber faltado a la rigurosa escrupulosidad que requiere el rito sagrado, como vimos en los programas religiosos, el nombramiento de estos tribunos consulares era incorrecto, era nulo. Dionisio concreta un poco más y nos dice que duraron 73 días en el cargo esta gente. Si es que los tienes que querer. Los tienes que querer. Como los tribunos tuvieron que dimitir, se decidió celebrar elecciones para elegir nuevos cónsules. En este momento, los líderes de la plebe cambiaron de actitud. No pusieron impedimento para celebrar los comicios porque preferían no ser tenidos en cuenta para las elecciones que sí ser tenidos en cuenta, pero que no les votase ni Dios. Debió escocer bastante que no se eligiera ningún plebeyo para ser tribuno consular. Y así se proclaman cónsules en ese mismo año, porque no habían durado ni 3 meses, Lucio Papidio Mugilano y Lucio Sempronio Atratino. Estos señores no hicieron nada relevante, salvo renovar el tratado de amistad con Ardea, que aunque seguían cabreados por el robo de territorio, se les había pasado. Y entramos en el último año del programa de hoy, en el año 443, cuando fueron elegidos cónsules Marco Geganio Macerino por segunda vez y Tito Quincio Capitolino, que ostentaría el consulado por 5ª vez. Este año es importante también porque nació la censura, una magistratura que en un principio no parecía tener mucha importancia, pero que fue cobrando más y más peso y es un nombre que sigue viviendo en nuestras vidas a día de hoy. Sobre la censura caía la dirección de las costumbres y las normas de vida en Roma, la decisión sobre el honor y el deshonor del Senado y de las centurias de caballeros. Los censores controlaban la legitimidad de los lugares públicos y privados y las rentas públicas también dependían de ellos. Según cuentan, esta magistratura nació porque de repente descubrieron que hacía muchos años que no se realizaba un censo. Y un censo es muy importante para una ciudad, porque te permite saber cuánta gente tienes, qué rentas hay y, en definitiva, qué efectivos tienes para conquistar Italia. Y con una Roma metida cada vez más en jaleos, porque Roma estaba cada vez más metida en jaleos, y era necesario saber de cuántos soldados y de cuántos tributos podías disponer. Los cónsules estaban hasta arriba de trabajo y no tenían tiempo para dedicarse a hacer el censo. Tenían otras cosas que hacer. Por eso se presentó ante el Senado la moción para crear esa magistratura propia de la que dependiesen esas funciones. A los patricios en un principio no les hacía mucha ilusión. No parecía que la magistratura fuera a tener un gran poder sobre el Estado, no veían una utilidad, pero aceptaron de buen grado porque era una magistratura patricia. Y además, teniendo vista a largo plazo, aceptaron
con la idea de que los que ostentasen esa magistratura la irían dotando de más y más competencias para aumentar su peso en la República. Los patricios otra cosa no sé, pero tontos no eran. Los tribunos por su parte no vieron nada raro y aceptaron sin ningún problema. Y así, los primeros censores fueron los cónsules del año anterior, los que fueron nombrados tras los tribunos consulares y tuvieron un consulado más corto, Papirio y Sempronio, y como su tarea era la de encargarse del censo, se les llamó censores. Durante este consulado se produjo una batalla contra los volscos en Árdea, una ciudad situada al sureste de Roma y que había acudido solicitando ayuda para hacer frente a los volscos, que estaban frente a sus murallas, con un equo al frente llamado Cluilius. El cónsul Marco Geganio fue enviado a Árdea con un ejército que se calcula de unos 3.300 hombres y otros tantos efectivos de aliados itálicos. Son números más o menos razonables, no los 20.000 o los 30.000 que nos dicen al principio que dices no te lo crees ni tú. Los romanos llegaron a 5 kilómetros de los volscos, un día por la tarde, sin que se dieran cuenta, y les vieron ahí, cercando a Árdea, y tras descansar un ratillo, dedicaron esa noche a construir una empalizada que cercase a los volscos. Volscos que también estaban cercando a Árdea, con lo que se creó una especie de Alesia. Al amanecer, los volscos dijeron «Oh shit». Se dieron cuenta de que estaban encerrados y sin reservas de alimento, por lo que Cluilius intentó negociar con el cónsul Geganio. Las negociaciones no sabemos por qué no salieron bien y la cosa acabó con las espadas desenvainadas. Los volscos no tenían ninguna oportunidad. Estaban atrapados en dos frentes y fueron vencidos muy rápido. Las tropas volscas se rindieron, entregaron sin dudar a Cluilius a los romanos, pasaron todos bajo el yugo y, humillados, se les dejó marchar a casa vestidos solo con sus túnicas. No contentos con sufrir esa desgracia, cuentan que los volscos, de camino a su ciudad, pasaron por Túsculo y fueron masacrados por los tusculanos, sobreviviendo solo unos pocos. Marco Geganio entró en triunfo en Roma llevando delante de su carro a Cluilio, el general de los volscos, y precedido por los despojos obtenidos cuando había hecho pasar bajo el yugo al ejército enemigo desarmado. Durante este consulado no pasó nada más que fuera importante, y el otro cónsul, Quincio, el que se quedó en la ciudad, mantuvo la concordia y la paz interior, ganándose la fama de severo por los patricios y de tratable por los plebeyos. Los fantasmas de la conflictividad social parecía que se volvían a esconder en la cloaca máxima, pero ¿cuánto tardarían en volver a salir? Aprovecho para beber agua mientras acaba la música. Qué tremendo temazo, ¿eh? Y aquí estamos de nuevo. Ya tenía muchas ganas de grabar otra vez y tenía muchas ganas de estar de nuevo en esta sección sin música, en la sección cruda, la sección en la cual el guión es lanzado al vacío. Yo cierro ya todo. En esta sección cierro todo, no hay guión, no hay nada, simplemente tú y yo. Y la sección de hoy viene cargadita de cosas, ¿eh? Ojo, espérate. Lo primero de todo, darte las gracias por la tremenda acogida que han tenido los cuadernos de dioses. Ha sido un auténtico placer poder darte este contenido veraniego, poder darte este contenido semanal, que ojalá se pueda mantener, el contenido semanal, digo. Los cuadernos de dioses, por supuesto, volverán, como te dije al principio del programa. Y muchas gracias, porque ha ido muy bien. Me alegra mucho que te hayan gustado. Eso de entrada.
el agradecimiento ya sabes que es de bien nacido ser agradecido, y yo estoy infinitamente agradecido de que estés ahí escuchándome. Lo segundo, se han abierto las votaciones para los iVoox Awards 2021. Puedes votar a los podcasts que más te gusten, a tus favoritos, para que sean el podcast favorito de la audiencia del año 2021. Te dejaré el enlace a la votación aquí en la descripción del audio. También he dejado un post días atrás en la comunidad, también he puesto tweets en Instagram, la turra máxima, para que votes no solo a Roma Eterna, sino que también votes a tus podcasts favoritos. Que la comunidad de podcast crezca es positivo para todos. Así que vota en conciencia y que sepas que no hay ningún tipo de cohorte de veteranos de camino a tu casa si no votas a Roma Eterna. Bueno, una no, hay tres si no votas a Roma Eterna. Eso como segundo plato para esta sección. Tercero, hacerte un anuncio. La semana que viene habrá programa, pero será un programa especial. Será un programa diferente a lo que he hecho hasta ahora, en este año y medio que llevo de Roma Eterna. Va a ser una entrevista. Gracias a la gente majísima de la editorial Contraseña, he tenido el privilegio de hablar un rato, de conversar, como si estuviéramos tomándonos un chupito de garum, con Gonzalo Fontana el Boj, el autor de Subluque Maligna, y esa charla saldrá a la luz este sábado que viene, con lo que empieza septiembre guay. Tenemos este programa, el sábado que viene la entrevista, y al siguiente sábado programa normal, que seguiremos con la República. Ha estado guay este programa. No he querido entrar, por ejemplo, lo de la ley de matrimonio es la ex canuleya, sí, pero no he querido entrar porque tampoco te quiero matar con nombres y demás. Es muy interesante lo que estamos viviendo en estos programas de la República. Se empieza ya poco a poco a mover la maquinaria romana, y en el programa siguiente de la República creo, que me lo he mirado así un poco por encima porque no me da mucho más la vida, creo que vuelve nuestro amigo Cincinauer. Cincinato vuelve de sus pepinos y de cultivar sus cosillas para salvar la República one more time. Así que no te lo puedes perder. Y una vez repasadas las novedades del podcast, quiero que me cuentes en comentarios qué tal te ha ido el mes de agosto, si has tenido vacaciones, dónde has ido. Me gustaría saber qué tal te ha ido. Esto es como reencontrarse con los compañeros del cole cuando vuelves de vacaciones. Pues me gustaría saber, pues me he ido a tal sitio, pues no me he ido porque he estado trabajando. Lo que tú quieras comentarme. Me gustaría saber qué tal te lo has pasado, si has estado por ahí, si no has salido, lo que quieras comentarme, porque yo te voy a comentar dónde he estado. Te voy a comentar que después de este largo tiempo pandémico, que no hemos podido viajar ni podíamos hacer nada, pues como ahora ya con las vacunas y todo se empieza a poder otra vez reemprender la vida normal, dije, venga, vámonos a 10 días, no creas tú que ha sido esto la gran locura. Vámonos a viajar un poco por allí y a visitar lugares que nunca había visitado. Y la primera parada fue Burgos. Burgos, fantástica ciudad, me encantó. Me encantó el clima. De día calorcito, por la mañana fresquito, bien. Por la tarde-noche fresquibiri también bien. Yo me la jugué, no fui con sudadera ni nada, digo, voy de verano. Yo aquí en Barcelona desde mayo hasta octubre destierro la ropa de abrigo. No la negocio, o sea, está guardada. Y si voy a un lugar que hace 15 grados, lo disfruto. Y así fue. Por la mañana y por la noche, un poquito de fresquito. Una rebequita no me hubiera ido mal. Mi intención en Burgos era ver la catedral, ver cositas, pasear por ahí y tal, conocer un sitio con mucha historia. Y nada más llegar, viví una experiencia que nunca había vivido. ¿A ti te ha pasado alguna vez hacer el check-in en un hotel sin ningún ser humano allí, atendiéndote? Llego y había un timbre. Llamo al timbre y me atienden, me piden mis datos y me dicen, vale, te abro la puerta, sube las escaleras y llama al siguiente timbre. Yo, bueno, vámonos, vamos allá. Entro, subo las escaleras y hay otro timbre, efectivamente. Llamo y me piden que enseñe el DNI por la cámara y mis datos y tal, y me dice, mira a la izquierda, que tienes a tu izquierda toda una serie de casilleros, y me dice, abre, no me acuerdo del nombre, abre el tal casillero. Encontrarás
un teclado y tienes que pulsar la siguiente combinación. Digo, madre mía, ¿esto qué es? ¿Un escape room o qué? El pulso, se abre el teclado y dentro hay una llave. Joder, esto es un juego de rol, ¿qué va a pasar aquí? ¿Dónde está el malo? Y nada, ahí la llave. Pero fue algo que yo nunca había... A mí nunca me había pasado, esto de que no hubiera nadie para el check-in. Es súper curioso. Como resumen de la visita a Burgos, no pude ver la catedral por dentro porque sucedió algo llamado Vuelta Ciclista a España, que me pilló justo los días que estaba allí. Ya es mala pata. Pues me pilló ahí. Estaba casi todo cerrado, estaba donde estaba yo alojado. Tenía que dar la vuelta para ir al hotel porque estaban las vallas esas de donde iban los ciclistas. Pero muy bien, muy bien. Encontré una heladería que se llamaba Remo, con unos helados muy buenos. No me están pagando, ¿eh? Esto es pura vivencia, no es publicidad. Y después de estar 3 noches en Burgos, me fui a Madrid a visitar a mi amigo Sergio, el descampado, y siempre que voy a Madrid, pues las paradas obligatorias, el Prado y demás, el Museo Arqueológico. Nada más bajarme del tren en Chamartín, casi sentí que me explotaban las cuencas de los ojos. Madre mía, qué calor. ¿Cómo puede hacer tanto calor? Era eso horrible. Yo venía por la mañana de esa mañana, cuando me fui de Burgos, de estar a 15 grados, al mediodía en Madrid, no sé si harían 40. Digo, madre mía, me quiero morir. Fue muy guay la estancia en Madrid. Fui al museo de la Real Casa de la Moneda, que había una exposición sobre monedas romanas, muy interesante, muy, muy interesante. Tenía piezas francamente guapas. No he encontrado otro adjetivo para definirla. Muy guapo, nano. Y esa visita es el germen de un futuro programa sobre economía romana, monedas y demás. Guárdalo ahí porque se vienen cositas. Fui al Prado, fui al Museo Arqueológico, conocí a la Bicha, conocí a la Dama de Elche, conocí piezas, estuve con Livia, con Tiberio, con Druso. Hay auténticas joyas en el Museo Arqueológico Nacional. Y además era gratis estos días. Creo que hasta el 30 de septiembre son gratis varios museos y entre ellos el Museo Arqueológico Nacional. Así que si estás por Madrid, tienes que ir sí o sí. Sí o sí. Después de estar 4 noches en Madrid, cogimos Sergio y yo y nos fuimos a Santiago. A Santiago de Compostela, lugar que yo tampoco había estado nunca. Volver al fresquito, abandonar ese calor bochornoso de Madrid y disfrutar de una ciudad muy bonita. Muy bonita, me encantó Santiago, me encantó la empanada gallega, me encantó la comida. Madre mía, me puse morado, moradísimo. Y ahí en Santiago solo estuvimos 3 noches. En total, sí, fue un viaje de 10 días. No está el horno para bollos, no está la cosa como para hacer grandes festejos. Y ya me volví a Barcelona y la depresión absoluta, la vuelta, porque fueron unas magníficas vacaciones, si te das cuenta, porque formas parte ya de mi día a día y de mi familia. Así que espero haberte hecho más ameno lo que quiera que estés haciendo. Si estás limpiando, estás caminando, estás corriendo, estás trabajando, lo que sea. Si estás conduciendo, ten cuidado, pon los intermitentes, mira y tal. Ojo, quiero que escuches el siguiente capítulo. Tienes que volver. Llega a casa sano y salvo. Y con este relato creo yo que voy a dejar aquí la sección sin música de esta vez, este rinconcito de Chupito de Garum, este rinconcito, y recordártelo del principio, la votación para los iVoox Awards. Y antes de despedirme, recordarte que si todavía no te has suscrito al podcast, que lo hagas ya, que no esperes más, que me lo quitan de las manos, que es gratis. Roma Eterna es gratis. Pero si te gusta el rollo romano, si te gustan las cositas romanas, tienes la opción, si quieres, totalmente opcional, voluntario, de apoyar el podcast de manera económica. Puedes apoyar el podcast económicamente por 2 vías. A través de iVoox, apoyando el podcast suscribiéndote mensualmente desde 1,49 € al mes. O si dices, mira, yo no quiero suscribirme, yo voy a hacer una aportación puntual porque me gusta, pero tampoco como para suscribirme, que no está la cosa para grandes estipendios. En ese caso tienes la opción de invitarme a un chupito de Garum en la plataforma Ko-fi, de la cual te dejo el enlace en la descripción de este audio. Y los beneficios de suscribirte ya sabes cuáles son.
Si te suscribes, aunque sea gratuitamente, recibirás avisos con los programas nuevos, recibirás avisos con los mensajes en la comunidad, con las cosas que voy colgando. Ya a partir de octubre, noviembre empezaré a subir mapas, cosas cuando Roma empiece a moverse. Roma empieza a tener conflictos con sus vecinos un poco más serios, más allá de ese continuo viaje lisérgico que es ver como una y otra vez se pegan entre volscos, equos, todo el rato lo mismo, es un poco ya repetitivo. Cuando Roma empiece de verdad a coger territorio de la península itálica, ahí ya empezaremos a necesitar soporte gráfico, unos mapas que estoy preparando, que espero que te gusten. No soy un cartógrafo experto, pero la práctica hace al maestro, y si no al maestro, la práctica hace que queden más o menos bien. Antes de acabar, que la sección esta final va a ser más larga que el programa. Antes de acabar, recordarte que puedes contactar conmigo de diferentes maneras. Tienes la opción de escribirme por correo electrónico a romaaeternapodcast@gmail.com, romaaeternapodcast@gmail.com. Estaré encantado de recibir tu correo electrónico, lo que tú quieras preguntarme, encantado de contestar. Puedes también dejarme un comentario en este audio, lo que tú quieras, estaré encantado de leerlo. Leo todos los comentarios, a veces no me da la vida para contestar a todos, pero leerlos los leo, porque me mandan un mail con cada mensaje que se sube a iVoox, así que los veo todos. También puedes seguirme en las redes sociales, tengo Twitter, @RomaEternaFM, e Instagram, RomaEternaPodcast. Y sin más, voy a poner la música ya, musiquita, ahí está. Voy a despedirme porque si no se va a hacer muy larga esta sección y no quiero tampoco ser pesado. Que hay que saber cuándo cerrar sesión, porque a mí me dejas cancha y me tiro aquí hablando 3 horas de lo divino y lo humano. Me pongo aquí a hablar que en las vacaciones ha habido muchas anécdotas. Por ejemplo, y ya con esto acabo, cuando volví de Santiago a Barcelona, que paré en Madrid para coger el AVE desde Atocha a Barcelona, en el control de equipaje me dicen, el de seguridad me dice, ¿llevas comida? ¿Qué llevas ahí? Y le digo, pues unos pimientos de Padrón que me han dado en Santiago. Y me dice, pues igual te los quito, ¿eh? De cachondeo estaba, ¿no? Obviamente. Y yo pensando, ¿vamos a tener que luchar a navajazo limpio aquí en Atocha por unos pimientos? No, pero como estaba de coña, pues me dejó pasar y tal. Pero fue un momento un poco, cuando tienes una posición de autoridad, o es muy claro que haces una broma, o puede quedar raro. Y en este caso quedó raro, porque digo, ¿me vas a quitar los pimientos? ¿En serio? Que están envueltos y todo aquí, que son míos. Pero era broma. Pues eso, que me callo ya, no me voy a hacer más pesado. Te emplazo a la semana que viene a la charla con Gonzalo, que es un tío majísimo, un señor encantador, ya verás. Me lo pasé genial hablando con él, un rato maravilloso. Y dentro de 15 días seguiremos con la República. Así que me despido y te espero en el siguiente programa de Roma a Eterna.